aprendemos más del Señor en cuanto a todas las, pues podría yo llamarles virtudes que tenemos que empezar a desarrollar desde que llegamos a la fe, forma de ser, actitudes, todo lo que va moldeando nuestro carácter, al carácter del Señor. Y hoy vamos a hablar precisamente de la gratitud y de la fe como una forma de vida. Es un tema muy extenso, pero hoy lo vamos a tratar de relacionar de tal manera que en esta enseñanza podamos aprender un poquito más. En la Biblia tenemos diversos versículos, diversos textos que nos hablan precisamente de esto. Por ejemplo, en el libro de los Colosenses 3:15, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Aquí está hablando de unidad. Y dice, y sean agradecidos. Está hablando ahí el apóstol Pablo precisamente de lo que representa formar parte de la iglesia. En el libro de los Filipenses 4, versículo 6, el mismo apóstol dice, por nada estén afanosos. Se puede traducir como preocupados, como angustiados, y dice, más bien, o mejor, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, el afán nos produce angustia, nos produce incertidumbre. Aquí que dice el apóstol, bueno, esas cosas que te afanan, esas cosas que te están sacando de balance, preséntalas en oración, en ruego. ¿Qué significa? En la actitud correcta que nos tenemos que presentar delante de Dios y sobre todo con acción de gracias. Último versículo que voy a mencionar es 1 Corintios 15:57, donde dice, pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, bueno, es una conclusión después de que ha hablado el apóstol Pablo acerca de la resurrección. ¿A qué voy? Que en todo la Escritura nos manda, nos exhorta, nos anima a dar gracias. ¿A cuántos de ustedes, estoy hablando de cuando éramos todos niños, ¿sí fueron niños todos? ¿Sí se acuerdan cuando fueron niños? Yo me quiero acordar a veces, ¿verdad? Pero bueno, fotografías en blanco y negro, bueno, las mías, ¿verdad? Cuando empezaron a salir las cámaras esas donde salía la foto de inmediato, las Polaroid, no hombre, era una experiencia, decíamos, no, esto es como brujería, ¿no? Pero, no, pues era tecnología. ¿A cuántos les enseñaron desde pequeños a dar las gracias como una norma de urbanidad, como parte de su educación? Donde a cualquier expresión o por algo que te daban, aunque no te gustara, tenías que dar las gracias, ¿verdad? Darle las gracias y tú dices, ay, pero es que no me gustó, ¿verdad? Tú dale las gracias, ¿verdad? Ya estás tú obedeciendo. Pero pues era válido, pues formaba parte de nuestra formación. De la misma manera, Pablo, como un padre de la iglesia, un padre espiritual de todos nosotros, pues reiteradamente enfatiza a la iglesia la importancia de dar gracias a Dios. Y es muy común que la frase gracias a Dios sea repetida constantemente entre los creyentes y a veces entre los no creyentes, donde casi por inercia se repite ante cualquier pregunta. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien, gracias a Dios, aunque no sea cierto, aunque te estés muriendo, ¿verdad? Pero dices, bien. ¿Cómo te fue? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. ¿Ya llegaste? Sí, gracias a Dios. ¿Que estás más delgada? Gracias a Dios, ¿eh? Todo. Algunos le dan un toque de espiritualidad y le añaden gracias para la gloria de Dios. O sea, hay muchas formas. Sin embargo, aunque se escuche bien, educado o espiritual, ¿será que solamente en una expresión consiste la gratitud a Dios? ¿O va más allá de unas cuantas frases, actitudes aprendidas
al ser un sentimiento mucho más profundo que debe surgir pues de un corazón que verdaderamente está agradecido con Dios. Y esto solamente, mis hermanos, puede ser para quienes reconocen la soberanía, la misericordia, el amor y la gracia de Dios en su vida. Y ahí es donde la gratitud es o debería ser la expresión o la experiencia más profunda de su corazón. Podría yo decir, de su adoración a Dios. Convencidos que no es simplemente, dar gracias a Dios no es simplemente una respuesta emocional ante las bendiciones que recibimos, sino una actitud del corazón que realmente reconoce la grandeza, la bondad y la fidelidad de Dios. Que estamos convencidos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y es así como a través del agradecimiento, los creyentes, estoy hablando de verdaderos creyentes, hacen evidente su reconocimiento a la realidad de que todo lo que tienen, todo lo que son, todo lo que han logrado, proviene de la mano de Dios, es por voluntad de Dios. ¿O alguien piensa que algo es por sus propios méritos y recursos? Eso sí lo piensa el mundo, pero nosotros ya no. Por eso mismo, quien reconoce su dependencia y necesidad de Dios, pues vive en una constante actitud de agradecimiento, solo porque ha reconocido que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Así fue como el salmista lo expresó, solamente porque es bueno, no por otra cosa. El Salmo 136:1 dice: alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. No se preguntaba qué le daba, por qué, no, simplemente porque es Dios. Nada más por eso. Y esta frase pues la encontramos especialmente en los salmos, pues que son cantos de adoración que enfatizan pues su bondad, su amor, su cuidado, donde vemos que la gratitud pasa a ser un acto de adoración. Y eso porque nuestra gratitud, mis hermanos, no debe depender de las circunstancias, sino del reconocimiento del carácter misericordioso de Dios. Y hay quien sí reacciona de acuerdo a las circunstancias. Si las cosas van bien, agradezco; si no van bien, reclamo. De tal manera que la gratitud, la verdadera, la que estamos hablando, sí transforma la percepción del creyente y afirma su confianza en la fidelidad de Dios. Mire, en un mundo marcado por las quejas, la inconformidad, la insatisfacción, reconocer en tu vida su provisión diaria, su cuidado y su guía es suficiente para ser agradecidos. ¿O necesitas algo más para ser agradecido? Yo sé que me van a decir, no necesito nada más, pero íntimamente, mi hermano, y esto no es malo, porque tenemos necesidades, pasamos por circunstancias, pero sí tenemos que estar bien conscientes de dónde surge nuestra gratitud. Por eso dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses 5:18, primera de Tesalonicenses: den gracias a Dios ¿en qué? En todo. Dice, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Aquí es donde uno dice, ¿cómo en todo? ¿En todo? ¿En todo lo que me sucede? ¿En todo lo que me pasa? Bueno, mis hermanos, este versículo nos enseña, nos muestra que la gratitud es esencial en la vida cristiana, porque esto implica reconocer que en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, Dios siempre va a obrar para bien. Esa es una de las cosas, de las premisas que tenemos que entender. Mire, la gratitud no niega el dolor, tampoco el gozo, pero sí afirma que Dios es mayor a cualquier situación. Porque es fácil dar muchas gracias por las cosas que te van bien, pero cuando las cosas no van bien,
De manera que dar gracias a Dios por todo, bueno, cultiva o abona nuestra relación con Dios. Al ser una actitud permanente que desarrolla nuestra fe, fíjese, la gratitud desarrolla nuestra fe y nos recuerda que el Señor es digno de confianza por lo que Él es, por quien es, no por lo que nos pueda dar, no por la manera como pueda responder, porque eso ya lo sabemos, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos. Por eso es importante comprender que en todo lo que Dios nos da, aunque no vaya de acuerdo a nuestras intenciones o la perspectiva que tenemos a veces de los deseos de nuestra carne, pues debemos agradecerlo, como también todo lo que Dios permite, si tú realmente confías en Dios y crees que todo va a obrar para bien. Todos hemos pasado por situaciones difíciles, algunas graves, algunas tan terribles que han dejado en la lona a cualquiera de ustedes. Pero la pregunta es, ¿han experimentado que esa circunstancia finalmente obró para bien? En muchos aspectos. Quizás te limpió de algo que tenías que entregar. Quizás desarrolló más tu fe, te maduró, te hizo más fuerte, te permitió testificar tu fe. Bueno, bajo ese principio, mis hermanos, aunque lo esencial y lo primero que nos dice la Escritura es ser agradecidos con Dios, esto nos lleva a otro punto, a la importancia y la necesidad de aprender a expresar nuestra gratitud a quienes nos rodean. A veces somos buenos para darle gracias a Dios, pero no damos gracias a las personas que están en nuestro entorno, tanto a quienes de alguna manera nos apoyan, y bueno, a quien te apoya, te sonríe, es agradable, pues es más fácil darle las gracias. Pero sabrás darle las gracias al que te ha lastimado, al que te ha, pues bajo la voluntad permisiva de Dios, ha hecho algo en tu contra, o aquellos que aún sin saberlo te han bendecido. ¿Sabías que muchas personas nos bendicen continuamente solamente por el hecho de estar con nosotros? Ya el hecho de formar parte de nuestra vida, de convivir con nosotros, es una bendición. Sin embargo, hay quien se atreve a menospreciarlo. Estoy hablando, por ejemplo, de la familia. Si tú no te das cuenta la bendición, el privilegio de tener una familia, de tener a tu lado personas que te aman y que puedes amar, esposa, esposo, hijos, que con su amor, con sus reacciones, con el hecho de ser, pues ya te están bendiciendo. A veces con sus malos momentos. ¿Quiénes han tenido malos momentos con sus familias? Así, con sus hijos, con tu esposa, de repente medio te molestas y todo eso. Bueno, eso si tú lo analizas bien, llega el momento en que se convierte en una gran bendición. Como esposos nos peleamos santamente, los cristianos, santamente. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué obra para bien? Porque la reconciliación es impresionante. Yo por eso me peleo más. No es cierto, pero bueno. Pero ¿sí me entiende? Necesitamos aprender a agradecer a las personas que están a nuestro alrededor por su afecto, por su cuidado. Los hermanos en la fe, con su amor, con su testimonio. Todo eso nos bendice. Y al expresar gratitud a nuestros semejantes, fortalecemos nuestras relaciones con ellos. Aportamos para crear espacios o ambientes de mutuo agradecimiento.
Mire, estamos por comenzar una época donde todo mundo se va a felicitar, se va a abrazar, hasta se va a tratar de reconciliar y hasta van a dar gracias por muchas cosas. Esto tendría que ser permanente. Aunque muchas veces no funcionan quienes no son sensibles. Tú te acercas con la intención de favorecer o de agradecer y hay quien ni siquiera te agradece, o sea, ni siquiera voltea a verte. Bueno, tú cumple con tu parte. ¿A cuántos les han dejado con la gratitud en la boca? ¿Verdad? Bueno, tú estás sembrando. No te preocupes si no hay una reacción. Ser agradecidos nos enseña a apreciar, a cuidar y a defender lo que tenemos a nuestro entorno. Nos lleva a dar gracias por lo que tenemos, por lo que no tenemos. Es decir, nos enseña a conformarnos, a disfrutar lo que Dios permite, pero también la gratitud nos hace generosos, o nos tendría que hacer generosos, porque aprendes a compartir de lo tuyo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:10, grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin hayan reanudado ustedes su cuidado por mí. Dice, claro, la disposición la tenían, pero les faltaba oportunidad. Mire, el pueblo de Filipos, la iglesia de Filipos, en Macedonia, era una iglesia tan fiel al Evangelio, que buscaban a Pablo para estarle haciendo aportaciones para su misión, para él mismo. O sea, pues apoyaban el trabajo de Pablo. Pero había momentos en que no sabían dónde andaba. A veces estaba preso, a veces andaba en lugares donde no era fácil encontrarlo. Pero estos hermanos filipenses estaban ellos tan agradecidos por haber sido sembrado el Evangelio en Macedonia. Estaban tan agradecidos de que el Señor les envió un evangelista, les envió un pastor, un maestro, que decían, no, pues esto que nos dio el Señor a través de Pablo, tenemos que fortalecerlo para que Él lo lleve a otros lados. Y llegó un momento en que, ya estando ahí en la cárcel, en Roma, pues recibió las ofrendas. Pero luego dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, agradeció estas bendiciones económicas, pero dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé vivir con abundancia. Esto nos enseña mucho, mis hermanos. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. ¿Alguno de ustedes ha pasado por esas circunstancias? Mire, dice, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Y aquí aplica una frase que se usa para otras cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es cuando tú dices, estoy en victoria, mi hermano. No, mi hermano, es cuando las pruebas están difíciles. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y eres agradecido. ¿Sabían que la gratitud y la fe contribuyen a reducir carga? Porque te da confianza. Te reducen el estrés, que es ahora como se maneja esto de la ansiedad, porque te permite entender y puedes resistir ante las dificultades, ante las adversidades que siempre de alguna manera se habrán de presentar, porque siempre se seguirán presentando. Y si tú no estás consciente de que por vivir solamente en este mundo se están siempre presentando circunstancias, vas a pasar por situaciones difíciles, pues no vas a aprender nada. Y mucho menos vas a ser agradecido, ni te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida a través de esas circunstancias. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:6, pero la piedad es una gran ganancia, o sea, la piedad es la fe, caminar con Dios, cuando va acompañada de contentamiento. O sea, tú puedes tener toda la fe del mundo, tú puedes caminar con el Señor, pero si no tienes contentamiento, si eres un inconforme, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso.
Mis hermanos, qué sencillo. ¿Quién se conforma solamente con tener sustento y abrigo? Nadie. Sí, o sea, dices, qué bueno que tengo sustento y abrigo, pero quiero más. Quiero que el abrigo sea de marca. Quiero que el sustento tenga condimentos especiales y me los sirvan en una charola de plata. O sea, tenemos que aprender. Mire, ayer precisamente hablaba con mi esposa acerca de las reuniones de Navidad. Y no sé cuántos de ustedes les ha sucedido ya, pero prácticamente nosotros ya no tenemos familia con quien reunirnos, precisamente por nuestra fe. O sea, es tan difícil. Ya mi familia en cuanto a la carne se redujo a la mínima expresión, ¿verdad? Mi esposa, mis hijas, punto, hasta ahí. Y de repente queremos intentar un poco más, pero pues nos repelen. Ustedes saben todo esto, ¿verdad? Y le digo, mira, pues si nos la tenemos que pasar cada vez más solos, no hay problema. O sea, yo la verdad no tengo ningún problema. Le digo, yo tengo una gran familia. Y si llega un momento en que no tengamos ni dónde pasarla, yo te aseguro que alguien, ¿verdad? Con alguien nos podemos echar un taco de frijoles. Pensando en esa forma, de que ya llega un momento en que tú dices, si tú lo permites, Señor, si tú lo permites, es por algo. Un corazón agradecido, mis hermanos, no se amarga, no guarda rencor, no se deprime. Y por eso di este ejemplo. A veces nos deprimimos porque decimos, es que pues antes las cosas eran así y ahora no son, y que falta esto y falta o falta esta persona. Sí, pero así están las cosas. ¿Qué haces? Si en la medida que tú buscaste la paz con todos, ¿qué más puedes hacer? Entonces, un corazón agradecido sabe recibir la voluntad de Dios, o sea, lo que Él permite. Por eso, también en medio de estas circunstancias se regocija. Ese es el contentamiento. No solo por las cosas buenas que el Señor da, sino también en medio de la adversidad. Puedes ver las bendiciones de Dios. Y ver las bendiciones de Dios a través de las adversidades, mis hermanos, abre la puerta a otro plano mucho más, es un plano espiritual mucho más profundo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la actitud de José cuando se encuentra con sus hermanos. En Génesis 45:4 dice, entonces José les dijo, él ya se descubrió ante ellos, él dice, acérquense a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. En ese momento era así como para cualquiera que tiene un corazón duro. ¿Se acuerda que me vendieron, me tiraron en la cisterna, me vendieron y ustedes no saben todo lo que me pasó? Mírenme ahora quién soy. ¿Saben qué les va a pasar? Ya nada más con el solo hecho de que se descubriera entre ellos, se hicieron así. Pero les dice, pero no se pongan tristes ni lamenten haberme vendido. O sea, no importa que me hayan vendido, no importa que me hayan golpeado, no importa. Porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Fíjate nada más. Esta es la traducción actualizada de Reina Valera. Dice, para preservación de vida me mandó delante de ustedes. Pero ¿a quién preservó? A ellos. Al pueblo de Israel, a las 12 tribus de donde vendría el Mesías. ¿Qué sucedió? José entendió el propósito de Dios. Transformó la adversidad en amor, en perdón. Job 1:20. Entonces Job se levantó después de haber sido avisado de que se había perdido todas sus riquezas, habían muerto sus hijos, sus hijas. Se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. No dijo otra cosa.
No rechazó, no canceló, no reclamó. Mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, el Señor me quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos han estado en un momento de su vida donde todo parece que está lleno de abundancia, donde nada falta, donde parece que todo está bien? Esos momentos donde la burbuja de la comodidad no quieres que te la toquen, ¿verdad? No, que no se mueva, todo está bien. Y de la noche a la mañana, de un momento a otro, el Señor descubre todo, te quita todo, para probar tu corazón. No sé cuántos han estado en una situación así. Pero ¿sabe qué? Entender que el Señor da y el Señor quita, y que en medio de esas circunstancias la adoración es lo único que nos queda, y no como un acto de resignación, sino como un decirle al Señor: Señor, si tú lo permitiste, tú sabes por qué. Bueno, yo les puedo asegurar que las cosas cambian. Habrá quien no entienda los propósitos de Dios cuando permite situaciones que pueden hasta sobrepasarnos, pero jamás debemos olvidar, primero, que tenemos un Dios omnisciente, justo, bueno, generoso, que nos colma de gracia y misericordia todos los días, independientemente de lo que estemos viviendo. Pero si tú quieres ver la misericordia y la gracia de Dios a través de lo material o de las situaciones agradables, no conoces a Dios. No lo conoces. Porque tenemos un Dios perdonador, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros errores, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahí es donde entra la misericordia verdadera de Dios. Esa es la misericordia total de Dios. Su perdón, su rescate. Lo demás es añadidura, mis hermanos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él no nos vio a la luz de nuestros errores, ni de nuestros defectos, ni de nuestros pecados. Él nos vio a través de su amor. Por tanto, tenemos grandes razones, poderosos motivos para estar agradecidos con Él. No tendrías nada que estar acumulando en tu corazón que no fuese gratitud. Nuestro Señor Jesús, con su testimonio, con esa entrega incondicional para redimirnos, con esa actitud que siempre tuvo hacia el Padre y hacia las personas que vino, pues nos enseñó y enriqueció el valor de la gratitud. Él siempre daba gracias por todo, mis hermanos. No sé si usted se ha fijado, pero mire, antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, dio gracias. En la última cena, sabiendo a lo que estaba a punto de enfrentarse, tomó pan y vino en representación de su cuerpo y su sangre y dio gracias antes de ofrendarse al Señor Él mismo. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús? Que la gratitud no debe depender ni del entorno, ni de las personas, ni de las circunstancias, buenas o malas, sino de una relación de confianza plena con el Padre. Un corazón agradecido vive así, vive confiando en el Señor. La pregunta es, ¿tú vives confiando en el Señor? Porque vivir es respirar todos los días. ¿Cada cuánto respiramos? ¿Cada 5 segundos? ¿10 segundos? Así tendría que ser nuestra gratitud. Salmo 118:5 dice: al Señor invoqué desde la angustia, y el Señor me respondió poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo, con los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes, en los poderosos. ¿En dónde está tu confianza, mi hermano? Porque la gratitud también nos hace humildes, al fortalecernos espiritualmente, nos acerca al corazón de Dios. Así que vivir agradecidos
no significa negar la realidad de las circunstancias difíciles, o sea, no niega la aflicción, sino reconoce que en medio de ellas Dios sigue siendo presente, Dios sigue siendo misericordioso y Dios sigue siendo fiel. ¿Sí lo reconoces en esa área? Están muy callados. La gratitud por eso mismo no puede ser un acto emocional o un acto ocasional, sino una forma de vida permanente, porque cada día trae nuevas misericordias. Lo importante es que las reconozcas. ¿Sí puedes reconocer las misericordias de Dios cada mañana? Mira, cada respiración es un regalo. El vasito de agua es un regalo. La sonrisa de tu esposa, de tus hijos, son un regalo. Cada oportunidad que tienes es evidencia de la gracia de Dios. Ahí es donde tienes que ver la misericordia del Señor cada mañana. Y cuando llegamos a entender esto, bueno, el corazón solamente va a poder decir confiadamente: gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. No más palabras. No tienes que hacer una relación de todo lo que te da o de todo lo que no te da. No tienes que hacer una gran relación de las cosas. Simplemente tú eres bueno, eres misericordioso. Encontraste la ingratitud. Y la ingratitud, mis hermanos, es una de las actitudes más recurrentes, más silenciosas a veces del ser humano. Pero ahí está. Sin embargo, la gratitud abre los ojos para ver la mano de Dios. La gratitud acalla la queja. ¿Quién es quejoso, quejumbroso? Bueno, si eres agradecido, ¿sabes qué? Porque la gratitud quita el temor, porque te da confianza, te quita la ansiedad, porque te recuerda que Dios es fiel y será fiel. Porque ese es su carácter, porque Él es así. Mira, los atributos de Dios no son algo, es Él. Por ejemplo, Dios no tiene amor, Dios es el amor. Dios no tiene misericordia, Él es la misericordia. Pero hay quien no lo ve. Les voy a contar una anécdota. Alguien en la iglesia, no voy a decir quién, ¿verdad? Fue en un lugar muy lejano, se quejaba constantemente, ¿verdad? El pastor, no voy a decir cuál pastor, ¿verdad? Le dio un vaso con agua a la mitad y preguntó qué veía. El hermano responde: yo veo un vaso con la mitad vacía. El pastor le dice: mientras solamente veas lo que falta, nunca vas a poder ver lo que Dios ya te dio. ¿Sí se dan cuenta de eso? Si tu vaso está a la cuarta parte, fíjate en lo que ya tienes ahí, no en lo que te falta. Lo que te falta ya el Señor se encargará de llenarlo. Pero si tú estás pensando siempre en lo que te falta, nunca te vas a dar cuenta de lo que ya tienes. Porque así es el hombre, así es el ser humano. Por eso el salmista dijo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, no los olvides. No importa si lo consideras pequeño. Mis hermanos, delante de Dios no hay un milagro pequeño. No hay misericordia pequeña, no hay gracia pequeña, no existe la manera de que puedas empequeñecer las misericordias de Dios. Lamentablemente, para quienes su fe está enmarcada dentro de los límites, pues de lo que ve, ¿verdad? Incluso de la religiosidad, pues al no conocer íntimamente al Señor, pues lo ve tan lejano, o como quien tiene la obligación de darle lo que le pide. Por eso en su corazón solamente hay exigencias y nunca no hay gratitud, porque siempre está viendo lo que le falta y no lo que Dios ya le dio.
Y eso es lo que hace muchas veces la religión o el espíritu de religiosidad en el corazón de las personas, cuando depende más de lo que ven que de lo que el Señor se está encargando en sus vidas. O sea, no hay un verdadero conocimiento, no hay comunión con Dios. Por eso viven lo que yo hablaba el domingo pasado, una fe condicionada a las circunstancias, que cuando no son favorables, pues ante cualquier crisis que viene, se caen. Sin embargo, el creyente, el verdadero creyente, sabe que la vida cristiana pues es un camino fundamentado en la fe, pero en la fe de su redención en Cristo. Y así, a pesar de lo que suceda, tienes la seguridad de lo que ahora esperas, con la esperanza de un destino eterno, si pones los ojos en las cosas de arriba. Si buscas el reino de Dios y su justicia en Cristo Jesús, y todo lo demás, te das cuenta que solamente son añadiduras que el Señor por su bondad te va a proveer en la medida de tus necesidades. Por eso no te falta nada, mi hermano. Por eso tienes sustento y abrigo, porque eso fue lo que el Señor prometió. Lo que no tienes es lo que tú tienes en la mente. Bueno, el Señor en su medida lo da. ¿Cuántos tienen más de lo que necesitan? Mucho más. Más abrigo, más sustento, más... O sea, eso es reconocer a nuestro Señor como el buen pastor. El pastor que con Él nada te faltará, que te llevará por tiernos y verdes pastos, ahí te descansará junto a aguas tranquilas, confortará tu alma, te guiará por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, o sea, aunque andes en aflicción, no tienes que temer mal alguno. ¿Por qué? Porque sabes que Él estará contigo. ¿Tienes esa certeza? Por esa razón, cuando la fe no está firmada en el Señor, sus palabras, sus promesas se hacen inciertas y hasta se olvidan, porque dependen más de lo tangible, del estado de ánimo, de su estabilidad emocional, si las cosas van bien o no. A Job, después de que él expresó: el Señor desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. A pesar de todo, dice la Escritura, Job no pecó y jamás culpó a Dios, incluso cuando su esposa lo recriminó. En Job 2:9 su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, a veces tenemos personas a nuestro alrededor que dicen: ¿y con todo lo que te está pasando todavía crees en ese Dios? ¿Por qué renunciaste a tus creencias, a tus valores de la abuelita, de la tradición familiar? Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? O sea, a pesar de todo, Job jamás dijo nada incorrecto. Ahora, yo entiendo el corazón de la esposa de Job, O sea, yo no la juzgo ni la critico, no lo haría, no podría yo ni siquiera entender lo que se siente perderlo todo, su familia, todo. Pero ella no tenía la fe de Job, no tenía la madurez de Job. La prueba está que al final de que Job pasó todas esas pruebas, ¿con quién tuvo otra vez toda su familia? Pues con la misma, no se la cambió, ¿verdad? Porque hay quien dice: no, pues con esa mujer le hubiera puesto otra. No, era su esposa y él la amaba. Y seguramente nadie ha experimentado esas pruebas tan terribles como las de Job, pero no hay duda que todos hemos pasado por momentos difíciles, o quizás estés sufriendo hoy situaciones inesperadas. Pero la pregunta es si en todo lo que han experimentado
hablando de situaciones difíciles, ¿eso lo ha llevado a olvidarse de la misericordia de Dios? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque esas misericordias, mi hermano, le siguen a usted, me siguen a mí desde que nacimos. Fíjese lo que le estoy diciendo. Sin conocerlo, en la vida pecaminosa que llevábamos, su misericordia se extendía cada mañana. Por eso está usted aquí hoy. ¿Cuántos por menos de lo que hicimos ya no están? Lo perdieron todo. Hay quienes, por poner solamente su mirada en las cosas que les afligen, en los problemas, en las adversidades, se olvidan, primeramente, de quién es Dios, segundo, de agradecer, pero por el lugar que tienen en Cristo, por formar parte de su familia. El apóstol Santiago nos da un consejo cuando las cosas estén mal. Dice en Santiago 5:13, si alguno de ustedes está afligido, ¿qué dice? Ore. Y si está contento, cante alabanzas, gócese con el Señor. Mis hermanos, no permitan que las adversidades, las pruebas que Dios permite con un objetivo de madurarnos, de afianzar nuestra fe, o no permitan que también esas cosas buenas que le suceden, esas bendiciones que llegan de repente, tampoco le vuelen la cabeza, porque todo forma parte de una prueba. Que nada de eso le haga olvidar las bondades de quienes reconocen como su Señor, porque todo pasará, mis hermanos, todo pasará, pero su palabra jamás. Su palabra es fiel y en ella tenemos que confiar. Entonces, un consejo que les doy es que guarden sus oídos de las voces de desánimo, porque siempre va a haber alguien que les quiera robar su paz, aún yendo en contra de su fe. Que nada les distraiga. No dejen o no se dejen vencer de lo malo. Cuiden su caminar, pongan los ojos en el Señor, porque esa es la mejor manera de que ustedes reconozcan en el Señor que hay siempre algo que agradecer. Por eso jamás dejen de adorar. Recuerden que Él es bueno, que su misericordia es para siempre. Si tuviésemos más memoria, recordaríamos en cuántas ocasiones, en medio de tantos contratiempos, problemas y aflicciones, hemos sido guardados. Si usted pone en una balanza las ocasiones en que el Señor la guardó, a las ocasiones en que estuvo en una situación difícil, ¿qué ganaría? Porque finalmente el Señor extendió su cuidado. Pero a veces nos acordamos más de cuando sufrimos las circunstancias y no del resultado que el Señor dio, la salida que Dios le dio. ¿Sí se da cuenta que es más fácil decir, es que a mí me pasó esto y esto y esto y esto y esto? Pero no te dicen, fíjate que a pesar de todo lo que me pasó, mira cómo estoy. Qué diferente. Tengo tanto que agradecer a Dios que a pesar de todo lo que Él mismo permite, que a pesar de las circunstancias que se presentaron, me levantó, me protegió, me proveyó, me consoló. ¿Cuántos momentos de refrigerio te ha permitido disfrutar con tu familia, por ejemplo? ¿Cuánta provisión y sustento te ha provisto a tiempo? ¿Cuánta edificación y guía recibes con su palabra? ¿De cuánto amor, de cuánto cuidado disfrutas con tus hermanos en la iglesia? O sea, eso lo tienes que valorar. Esa es la parte del vaso que tienes que valorar, no lo que consideras que falta. Dios es fiel. Dios consuma sus propósitos. Dios cumple sus promesas. Y sí,
Podemos tener anhelos, podemos luchar por ellos, pero jamás debemos olvidar que cada plan lo tenemos que dejar en sus manos, porque Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y si Él te pone un límite, si Él te levanta una barrera, si Él dispone otra cosa en tu vida, es porque sabe que te conviene. De hecho, si Él no contesta una oración, es porque esa es la mejor respuesta que necesitabas. Es que Dios no me contesta. Pues pregunta ¿por qué? No, a veces hay preguntas así como retóricas, así como diciendo, ¿cómo quieres que te conteste algo que ya sabes? A ver, pregúntele a Dios, ay, Señor, ¿será malo fumar? ¿Crees que te va a contestar? ¿Será malo voltear a ver a otra mujer que no sea mi esposa? Así como diga. ¿Y cuándo lo crié, verdad? ¿De dónde salió? No, o sea, mira, no seamos tan obvios. O sea, tengamos un poquito más de respeto. Conocemos la palabra, conocemos su voluntad. No puedes preguntar cosas que ya sabes la respuesta. No trates de justificar un pecado o un hecho. Salmo 138:8 dice, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes, tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya, no me desampares. O sea, consciente de que el Señor hará su voluntad, simplemente le dices, no me desampares, haz tu voluntad, guíame por el camino, yo soy tu creación, Señor. Como sus hijos no solo podemos, sino debemos aprender esa parte tan importante de la gratitud y la fe para fortalecernos, convencidos de que si bien todas estas cosas no van a evitar las circunstancias, pues sí nos van a fortalecer y nos van a preparar para situaciones mayores. El Señor siempre nos está fortaleciendo para obras mayores, mis hermanos, porque nos está haciendo crecer. Imagínate a alguien que termina la preparatoria y que va a presentar un examen para profesional, pues lo lógico es que vaya a la facultad. Pero imagínate a ese que se va a la primaria o a la secundaria a presentar un examen. Sería como absurdo. Y a veces nosotros queremos exámenes de secundaria cuando ya el Señor ya nos quiere llevar a un nivel más alto. O sea, no queremos que suceda nada. Pedro, y con esto casi termino, antes de ser enviado a confirmar a sus hermanos, o sea, antes de comenzar su ministerio, primero tuvo que pasar por el zarandeo. ¿Se acuerdan? Tuvo que ser sacudido, tuvo que ser limpiado, tuvo que encontrarse con él mismo, tuvo que morir su autosuficiencia, tuvo que sacar todo aquello que no convenía. Y entonces después regresó para consolar, para fortalecer, para servir a quienes Dios puso en sus manos. Igual para nosotros. A tu alrededor hay alguien que necesita consuelo, que necesita fortaleza, que necesita cuidado, que necesita abrigo, que necesita brazos fuertes que lo sostengan, dirección que lo lleve de la mano. Y el Señor te va a ver, va a decir, tú eres ese, pero necesitas una limpiadita. Necesitas una limpiadita. En esas condiciones todavía no puedes hacer lo que te tengo por propósito. ¿Cuántos creen que necesitan una limpiadita? ¿Y una limpiadota? Sí, porque la limpiadita dices como sea, va. ¿Y qué tal que el Señor te quiere restaurar, te quiere resetear completo? Hay quienes necesitamos un cambio de disco duro, mis hermanos, porque el que tenemos está muy duro. La gratitud, la fe, fortalece nuestra relación con Dios, pero también abre la puerta hacia
quienes están a nuestro alrededor. Porque la gratitud, como decía yo antes, mejora nuestras relaciones, fortalece la armonía, incrementa el amor. Medite un poquito, antes de que nos vayamos. Medite un poquito en sus actitudes, en sus reacciones, en sus palabras hacia las personas que le rodean. Estoy hablando de las personas cercanas, desde su familia, sus amigos, los hermanos en la fe. ¿Te pueden reconocer todas esas personas o como alguien agradecido? O sea, la gente piensa de ti que eres una persona agradecida. ¿Agradeces a tu esposo, mujer, por su esfuerzo, por su cariño, por la provisión? No que lo exaltes, no. ¿Lo agradeces? ¿Agradeces tú, varón, a tu esposa por su trabajo de todo el día en la casa, porque te hizo tu comida, porque tienes tu ropa a tiempo, por el cuidado de tus hijos? O sea, las cosas más que parecen más mínimas, ¿las agradeces? ¿Agradeces las palabras de afecto, las palabras de amor? Cada acto, cada palabra de gratitud es como una llave que va a abrir muchas puertas. Y atrás de esa puerta puede haber un tesoro muy hermoso, mis hermanos. Así que, gratitud y fe, mis hermanos. Gratitud y fe. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy, a ser agradecidos por todo. Pero ya va a ser de cada uno en cómo reaccione ante las circunstancias, ante las personas. Vas a reaccionar con gratitud y con fe, confiando en el Señor, llevando a tu carga delante de Él, o vas a guardar algo en tu corazón, vas a reaccionar con esa amargura guardada, con ese rencor, con eso que todavía no sacas. Vas a reaccionar buscando tus propias salidas. Jamás olvidemos las misericordias de Dios, mis hermanos, que no solamente nos dio la vida física. Con su redención tenemos una nueva vida en Cristo. Nos ha dado una familia, nos ha dado una iglesia, nos sigue sosteniendo. Hasta hoy nos ha sostenido. Independientemente de todo, mi hermano, hay salud, hay vida, hay trabajo, hay sustento, hay abrigo. Como iglesia tenemos un lugar donde reunirnos. Tenemos la posibilidad de ser ministrados, enseñados con la palabra del Señor. Tenemos una gran familia también a quien amar. Entonces la gratitud a Dios es la respuesta de un corazón humilde, de un corazón sensible a su gracia. Un corazón que no olvida desde dónde fue traído con lazos de amor, que reconoce las bendiciones que Dios le da cada día, pero también reconoce lo que el Señor tiene a su lado. Como decía al principio, en una persona educada, en un ciudadano, decir gracias es algo que pues está bien. Cuando alguien te da, cuando te brinda su atención, es parte de una buena educación. Pero la gratitud y la fe en un Hijo de Dios debe formar parte de su identidad, de su carácter, de su forma de vida. Por tanto, mi hermano, que todas sus actitudes, todas tus palabras, tus intenciones siempre expresen la gratitud y la fe que el Señor espera de ti. Y así como Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón levantaron altares de gratitud a Dios por su misericordia,
Así como María celebró con cantos de alabanza la salida de Egipto, así como Ana oró en gratitud por su hijo Samuel, así como David derramó su vida como un salmo, pues que cada uno convierta su vida en un altar que día a día eleve un olor fragante de gratitud y fe al Señor. Te voy a invitar a que oremos y haz esa reflexión. ¿Son la gratitud y la fe una forma de vida para ti? ¿Agradeces al Señor por todo? ¿Realmente valoras lo que tienes a tu lado, lo que el Señor te ha brindado? ¿Ves ese vaso saturado de bendiciones, aunque parezca que tiene muy poquita agua? ¿O simplemente estás viendo que falta mucho para cubrir tus expectativas? Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las bendiciones recibidas, de las que te damos gracias siempre, Señor. Que nuestra fe se fortalezca, Señor, en esta convicción, Señor, de que tú eres bueno, de que tu misericordia es para siempre, que no tenemos a dónde voltear, que no hay nada que buscar fuera de ti. Podemos confiar plenamente, Señor, en que tu palabra siempre se habrá de cumplir. Tú prometiste estar con nosotros siempre y lo cumples. Tú prometiste hacer una casa donde vamos a morar por toda la eternidad y lo has hecho. Tú nos prometiste tu dirección, tu consuelo a través de tu Espíritu Santo y lo tenemos en nuestra vida. Así que solamente seguir esperando en ti, Señor. Solamente seguir esperando en ti, confiando y en gratitud por todas tus misericordias. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.